febrero de 1995. El aire en el valle del Cenepa era una sopa espesa, un caldo de humedad, el olor a tierra mojada y vegetación en descomposición que se pegaba a la piel y a los pulmones. En el corazón de la selva amazónica, en la zona de Tiguinza, el silencio no era ausencia de sonido, sino una sinfonía constante de lo invisible, el zumbido de millones de insectos, el graznido lejano de un ave desconocida, el goteo perpetuo del agua desde el dosel impenetrable. Para los hombres del batallón de infantería gigantes del Cenepa, este era el mundo. Un mundo de verde y barro, donde el enemigo era tan parte del paisaje como los árboles mismos. De pronto, un sonido sordo, un golpe seco y húmedo, rompió la monotonía. Un soldado peruano, que apenas segundos antes revisaba el cerrojo de su fusil FAL, se desplomó sin un grito. Cayó de bruces en el lodo rojizo, con una expresión de sorpresa congelada en el rostro y un pequeño agujero oscuro en la nuca. Nadie había escuchado un disparo. El proyectil había llegado antes que el sonido, un susurro mortal que viajaba más rápido que el eco en la selva densa. El pánico, frío y silencioso, se deslizó entre la patrulla. Estaban siendo cazados. Los francotiradores ecuatorianos, invisibles y letales, estaban ganando la guerra desde las alturas, convirtiendo el avance peruano en una lotería mortal. La situación en las primeras semanas de febrero se había vuelto insostenible. El avance hacia las posiciones estratégicas como la Cota 1270 o Base Sur era un calvario. Los comandos ecuatorianos, maestros del camuflaje y la guerra en la selva, habían perfeccionado el arte de matar desde la distancia. Se atrincheraban en búnkeres ingeniosamente ocultos bajo las raíces de árboles gigantescos o se aseguraban con arneses en las copas de los árboles de Lupuna, a 30 o 40 metros de altura, transformándose en fantasmas que llovían muerte. Usaban fusiles de precisión con miras potentes, y su disciplina era de hierro. Permanecían inmóviles durante horas, a veces días, esperando el momento perfecto, un casco que asomaba, un oficial dando órdenes, un soldado descuidado deteniéndose a beber agua. Un solo disparo, un peruano menos. Y luego, el silencio. Los soldados peruanos intentaban responder con sus fusiles de asalto, el confiable FAL de 7.62 milímetros o el más moderno Galil, pero era como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua. Las balas se perdían en el laberinto verde, desviadas por una rama invisible, detenidas por la densidad del follaje, sin alcanzar nunca al tirador oculto. El problema era fundamental, una cruel ecuación de física y geografía. La visibilidad en la selva rara vez superaba los 50 metros. Los francotiradores enemigos operaban desde distancias de 300, 400, a veces 500 metros, aprovechando claros naturales o las laderas de las colinas. Esa distancia extra era una sentencia de muerte. Durante los días más crudos del conflicto, los francotiradores enemigos causaron una sangría constante en las filas peruanas. Hombres valientes caían sin poder defenderse, minando la moral de la tropa más que cualquier ataque frontal. El sargento primero Salazar, un veterano curtido en las operaciones contrasubversivas de la sierra, sentía una rabia helada crecer en su pecho con cada baja. Había visto a sus hombres, a sus patas, caer uno tras otro. El problema no era la valentía, a los soldados peruanos les sobraba coraje. El problema era táctico. Era un nudo gordiano que nadie sabía cómo desatar. Necesitaban algo que pudiera llegar más lejos, que golpeara con una furia incontestable y, sobre todo, que pudiera atravesar la cortina verde que protegía al enemigo. Una tarde, mientras la lluvia amazónica caía con una violencia torrencial, convirtiendo la trinchera en un río de barro, Salazar observaba con frustración una de las posiciones defensivas del campamento. Allí, cubierta con una lona, descansaba sobre su pesado trípode una ametralladora Browning M2. La .50. Un monstruo de casi 40 kilos de acero forjado, diseñado para derribar helicópteros y perforar blindajes ligeros. Su munición era descomunal, cartuchos del calibre .50 BMG que parecían pequeñas botellas. Se usaba para la defensa antiaérea, para crear un muro de fuego que ningún piloto se atrevería a cruzar. Y entonces, una idea, tan absurda que rozaba la locura, comenzó a formarse en su mente. Miró la ametralladora, luego al impenetrable muro de árboles en la distancia donde sabía que se escondía la muerte. ¿Y si? ¿Y si en lugar de intentar ver al francotirador, simplemente borraban del mapa el lugar donde se escondía? ¿Y si usamos la Madeos para talarles los árboles encima?, murmuró para sí mismo. Su idea fue recibida con una mezcla de escepticismo y burla. Sargento, con todo respeto, usted se ha vuelto loco por el calor, le dijo un joven teniente. Esa es un arma de área,
para su presión. No tiene la precisión de un rifle. El retroceso le arrancaría el hombro a quien intente dispararla tiro a tiro. Pero Salazar era terco. Era un hombre que encarnaba la criollada peruana, esa capacidad innata de improvisar, de hacer maravillas con lo que hay. Conocía el poder de la .50. Sabía que su proyectil no se desviaría con unas cuantas hojas. Sabía que un tronco de árbol que detendría una bala de fusil era como un palillo de dientes para un proyectil de 12.7 milímetros. Tenía 3 ventajas que ningún otro rifle en ese infierno verde podía igualar. Primero, el alcance. Una bala .50 BMG mantenía su energía letal mucho más allá de los 1000 metros, una distancia ridícula para un combate en la selva. Segundo, la potencia. Su proyectil de casi 45 gramos, viajando a casi 900 metros por segundo, podía atravesar un árbol de tornillo de medio metro de diámetro y seguir su camino. No necesitaba un impacto directo en el enemigo, podía matar con las esquirlas del árbol que lo protegía. Y tercero, el terror psicológico. El sonido de una M2 disparando era inconfundible. No era un simple crack, era un trueno sísmico, un rugido gutural que se sentía en las entrañas, un anuncio de que algo terrible estaba a punto de suceder. Salazar convenció a su capitán, un hombre más abierto a soluciones no convencionales, de dejarle intentarlo. Si falla, perdemos una cinta de munición, sargento, dijo el capitán. Pero si funciona. Si funciona, podría cambiarlo todo. Al día siguiente, antes del amanecer, la operación comenzó. Salazar y 4 de sus hombres más fuertes iniciaron la hercúlea tarea de arrastrar la Browning M2 y su trípode de 20 kilos hasta una pequeña loma que ofrecía una vista dominante sobre un sector donde se sospechaba que operaba un francotirador enemigo. El peso total del sistema superaba los 60 kilos. El avance era una tortura. Cada paso era una batalla contra el lodo espeso que les llegaba a las rodillas. Resbalaban, caían, el metal helado del arma se clavaba en sus hombros. La humedad del 90% les hacía sudar a mares, y el aire espeso apenas llenaba sus pulmones. Les tomó casi una hora recorrer 200 metros de selva. Al llegar a la cima, exhaustos y cubiertos de barro, montaron el arma. No había tiempo para sutilezas. Reforzaron el trípode con sacos de arena y troncos para darle la máxima estabilidad posible. No tenían mira telescópica. El plan era más rudimentario, más visceral. Salazar usaría sus binoculares de campaña para localizar la posible posición, y el artillero, un joven cabo de Iquitos apodado el Chino, dispararía tiro a tiro, presionando con sus 2 pulgares los gatillos de mariposa, tratando de domar a la bestia. Esperaron. El sol comenzó a calentar la selva, levantando una neblina fantasmal del suelo. Las horas pasaban en un silencio tenso. A las 10 de la mañana, la trampa saltó. El inconfundible silbido de una bala pasó rozando el casco de un soldado en la base de la loma. El hombre se lanzó al suelo, pálido. Francotirador. Salazar pegó los binoculares a sus ojos, barriendo frenéticamente la ladera opuesta, a unos 600 metros. Allí, carajo, gritó. Lo vi. Un pequeño destello entre las ramas de ese cético gigante, el que parece un paraguas. Señaló la dirección al Chino. Apunta un poco debajo de la copa, justo en el tronco principal. No le dispares a él, dispárale al árbol. El Chino asintió, con la mandíbula apretada. Se aferró a las empuñaduras de la M2, su cuerpo tenso como un resorte. Salazar le dio la corrección final. Ahora. Un solo tiro. El Chino presionó los gatillos. La selva entera pareció estallar. Un rugido ensordecedor barrió el valle, haciendo vibrar el suelo. Una llamarada naranja y blanca salió del cañón. El retroceso sacudió el cuerpo del Chino, pero el trípode reforzado aguantó. Durante una fracción de segundo, todos contuvieron la respiración, siguiendo la estela casi invisible del proyectil. El impacto fue cataclísmico. No fue un simple agujero. La bala de calibre .50 golpeó el tronco del cético y lo desintegró. Una explosión de madera blanca, astillas y hojas verdes voló por los aires, como si un rayo hubiera caído del cielo. El enorme árbol, de casi 40 centímetros de diámetro, se partió por la mitad con un crujido agónico. La parte superior se inclinó lentamente, y luego se desplomó con un estruendo que hizo temblar la tierra, arrastrando consigo lianas, ramas y algo más. Un cuerpo humano, atado con un arnés, cayó junto con la copa del árbol.
Los soldados peruanos que observaban desde abajo se quedaron mudos, con los ojos abiertos de par en par. Salazar acababa de matar a un francotirador a 600 metros sin siquiera haberlo visto directamente. Simplemente había demolido su escondite. El capitán, que había observado todo con sus propios prismáticos, agarró la radio. Su voz, por primera vez en días, sonaba exultante. «Tráiganme más. Quiero una de estas en cada maldita posición defensiva para esta tarde». En menos de 48 horas, la doctrina de combate en el lado peruano del CENEPA cambió para siempre. Cada puesto de avanzada, cada perímetro defensivo, tenía una Browning M2 reasignada. Ya no eran armas antiaéreas, se habían convertido en los rifles antifrancotirador más brutales del mundo. Los artilleros, bajo la tutela de veteranos como Salazar, desarrollaron una técnica específica, una que no aparecía en ningún manual. La llamaron la motosierra de balas. En lugar de un solo disparo, usaban ráfagas cortísimas de 2 o 3 proyectiles. El primer proyectil servía como trazador, permitiéndoles ver el punto de impacto. El segundo corregía la puntería. El tercero, inevitablemente, destruía el objetivo. El retroceso entre disparos era tan breve que las 3 balas llegaban a su destino en menos de 2 segundos. No era la precisión quirúrgica de un francotirador, era la demolición precisa de un área. Y era devastadoramente eficaz. Unos días después, cerca del puesto de vigilancia de Cueva de los Tallos, un tirador ecuatoriano especialmente audaz comenzó a hostigar a una compañía peruana desde una distancia que se estimaba en más de 800 metros, un rango imposible para cualquier fusil peruano. Un cabo de apellido Quispe, un muchacho de Puno que parecía más cómodo en el altiplano que en la selva, estaba al mando de una M2. Localizaron la dirección del disparo gracias al humo que delató al tirador. Quispe no dudó. Ajustó el trípode, apuntó al nido de vegetación que le indicaron y apretó los gatillos 5 veces seguidas, enviando 15 proyectiles del calibre .50 hacia la jungla en menos de medio minuto. Las balas eran como guadañas invisibles. Atravesaron árboles, lianas y la espesa maleza como si fuera papel de seda. 3 de los proyectiles impactaron en un radio de apenas 5 metros alrededor de la posición del francotirador. La patrulla de reconocimiento que llegó a la zona 2 días después encontró los restos. Según el informe, una de las balas había impactado al soldado ecuatoriano en el torso. El documento, escueto y brutal, decía simplemente, el proyectil lo partió literalmente por la mitad. El efecto en el lado ecuatoriano fue profundo y desconcertante. Sus mejores comandos, sus cazadores de élite, simplemente empezaban a desaparecer. Al principio, el alto mando lo atribuyó a la suerte o a la intensificación de los combates. Pero a medida que los informes se acumulaban, a medida que más y más de sus mejores hombres no regresaban de sus misiones, enviaron oficiales de inteligencia a investigar. Lo que descubrieron los horrorizó. Los peruanos no estaban usando un nuevo y sofisticado rifle de francotirador que desconocían. Estaban usando sus viejas ametralladoras antiaéreas como cañones de precisión. Estaban disparando desde distancias que hacían imposible un contraataque efectivo. Y lo más aterrador de todo, estaban destruyendo la mismísima cobertura que era la clave de la supervivencia en la selva. Un árbol robusto, que detendría cualquier bala de fusil conocida, se convertía en polvo ante un proyectil .50 BMG. La bala penetraba, atravesaba y continuaba su viaje con suficiente energía para aniquilar a quien se escondiera detrás. Toda la doctrina de francotiradores ecuatoriana, perfeccionada durante años de entrenamiento en la selva, se basaba en un principio fundamental. Un tirador bien camuflado y con buena cobertura es prácticamente invencible a más de 400 metros. Los peruanos, con su ingenio nacido de la desesperación, acababan de hacer añicos ese principio. A finales de febrero de 1995, el comando ecuatoriano en el sector emitió una orden urgente a todos sus francotiradores: no atacar desde posiciones a menos de 800 metros de las líneas enemigas. Se ha confirmado que el enemigo utiliza ametralladoras de gran calibre con capacidad para eliminar personal a distancias previamente consideradas seguras. De un plumazo, los peruanos habían duplicado la distancia mínima de combate. Esto obligaba a los tiradores ecuatorianos a operar desde rangos extremos donde su propia precisión disminuía drásticamente. La ventaja táctica había cambiado de manos de forma dramática y sangrienta. Entre la primera semana de la táctica Salazar y el alto el fuego, las bajas peruanas por fuego de francotirador cayeron en más de un 70%. Pero el impacto psicológico fue aún más importante que las cifras. Los comandos ecuatorianos eran soldados de élite, hombres escogidos por su paciencia, su precisión y su sangre fría.
Eran los jaguares de la selva, los fantasmas que mataban sin ser vistos. Y, de repente, se habían convertido en la presa. De pronto, estar atado a la copa de un árbol a 30 metros de altura ya no era una posición de poder, era una trampa mortal. Porque si un artillero peruano localizaba tu posición, no necesitaba verte. No necesitaba un tiro limpio. Solo necesitaba saber en qué árbol estabas, y ese árbol, junto contigo, dejaría de existir. El cabo Quispe lo describió en una carta a su familia. Antes, se movían por la selva como si fuera suya. Ahora se mueven como ratones asustados. Saben que en cualquier momento un árbol puede explotarles en la cara. Saben que medio metro de madera no los va a salvar. Saben que si escuchan el rugido de la 50, solo les queda rezar o correr. No hay otra opción. La táctica se extendió como la pólvora por todo el frente del CENEPA. Los armeros de campaña comenzaron a realizar modificaciones no autorizadas para mejorar la precisión de las viejas M2. Añadían contrapesos a los cañones para reducir la vibración, ajustaban los mecanismos de disparo para hacerlos más sensibles, e incluso algunos, los más ingeniosos, intentaron acoplar miras telescópicas de fusiles de francotirador Dragunov capturados, sujetándolas con abrazaderas metálicas y cinta aislante. Oficialmente, el alto mando en Lima nunca aprobó estas modificaciones, pero los comandantes en el campo de batalla, viendo los resultados, se hicieron de la vista gorda. Funcionaba. Y en la guerra, eso es lo único que importa. El verdadero legado del CENEPA no fue solo la victoria militar, sino la demostración del carácter del soldado peruano. Antes de 1995, las armas tenían roles fijos, definidos por manuales escritos en escritorios a miles de kilómetros de la realidad del combate. Los fusiles para la infantería, las ametralladoras para dar cobertura, los morteros para objetivos a distancia. Nadie mezclaba las categorías. Los soldados en el CENEPA, liderados por la iniciativa de suboficiales como Salazar, demostraron que cuando te enfrentas a un problema que tu equipo estándar no puede resolver, no te rindes, cambias la forma en que usas el equipo. Improvisaron, se adaptaron y vencieron. Esa mentalidad, más poderosa que cualquier pieza de artillería, fue lo que aseguró el control de las alturas. Los ecuatorianos tenían excelentes soldados, conocían el terreno como la palma de su mano y contaban con el factor sorpresa. Pero cuando los peruanos encontraron una solución no convencional a un problema convencional, ellos no supieron adaptarse con la misma rapidez. Continuaron creyendo que la distancia y la cobertura eran un escudo infalible, incluso cuando sus mejores hombres caían pulverizados junto a los árboles que les servían de refugio. La Browning M2, diseñada en 1921 por John Brannen como un arma antiaérea, se reveló en las selvas del Perú como una de las herramientas de guerra más versátiles jamás creadas. Sigue en servicio hoy, más de un siglo después de su invención, un testamento a la genialidad de su diseño. John Browning murió en 1926, casi 70 años antes de la guerra del CENEPA. Nunca supo que su creación sería usada para cazar fantasmas en la selva amazónica. Nunca imaginó que soldados peruanos desesperados encontrarían un uso para su arma que él jamás concibió. Pero probablemente no le habría sorprendido. Los mejores diseños no son los que hacen una cosa a la perfección, sino los que son lo suficientemente robustos para ser adaptados a 20 usos que su creador nunca previó. Unas semanas después del conflicto, durante una ceremonia de condecoración en un campamento base, un general le preguntó directamente al sargento Salazar, quien recibía una medalla por su iniciativa táctica. «Sargento, ¿cómo diablos se le ocurrió usar la .50 de esa manera?» La respuesta de Salazar fue la quinta esencia del pragmatismo del soldado. «Mi general, el enemigo estaba matando a mi gente y nuestros fusiles no llegaban. Necesitaba algo que llegara más lejos. La 50 llegaba más lejos. Así que la usé». El general sonrió. A veces, las ideas más brillantes son las más brutalmente simples. La historia del sargento Salazar y su motosierra de balas se convirtió en una leyenda entre los gigantes del CENEPA, un relato contado en voz baja en los cuarteles y centros de instrucción. Es un ejemplo de pensamiento táctico adaptativo que todavía se enseña a los nuevos comandos peruanos. La lección del CENEPA fue una lección de mentalidad. Cuando te enfrentas a un obstáculo que tus herramientas no pueden superar, tienes dos opciones: admitir la derrota o cambiar la forma de usar tus herramientas. Los soldados peruanos eligieron cambiar. Y al hacerlo, transformaron una pesada ametralladora antiaérea en el arma de contrafrancotirador más temida y letal de la selva. La guerra no siempre la gana quien tiene las armas más modernas, sino quien encuentra las formas más ingeniosas de usar las armas que tiene.
Los peruanos en el CENEPA no inventaron un arma nueva. Simplemente, usaron un arma vieja de una forma que nadie había imaginado. Y eso, en el infierno,